Hola, me presento, soy Oscar Uriel Fernández Tabardillo, estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Ingeniería, perteneciente al grupo 1FUB 13. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Alberto Sánchez Molina. En esta ocasión, desarrollando el proyecto en equipos del segundo parcial de la UDA, Dinámica y Trayectoria en la Física Lenta, Física Newtoniana, impartida por la maestra Jessica Olivia Ruiz Holguín. El nombre de mi equipo es Edwin Hubble y somos el equipo número 3 dentro de los demás. Y antes de empezar con el desarrollo del tema, quisiera explicar por qué elegimos este nombre para nuestro equipo. Edwin Hubble fue uno de los más importantes astrofísicos estadounidenses del siglo XX, famoso principalmente por haber demostrado en 1929 la expansión del universo midiendo el corrimiento al rojo de las galaxias distantes. Hubble es considerado el padre de la cosmología observacional, aunque su influencia en astronomía y astrofísica toca muchos otros campos. Sus aportaciones más importantes fueron el descubrir que el universo va más allá de la Vía Láctea, así como la expansión del universo. El universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar. Abarca las cosas vivas, los planetas, las estrellas, las galaxias, las nubes de polvo, la luz e incluso el tiempo. El universo es todo lo que tenemos y somos. Es hermoso y misterioso. Es aterrador y una maravilla. Así que para lograr dar respuesta a todas las dudas que tiene la humanidad, tendremos que entender al universo. Hasta hace poco no se entendía muy bien el mismo, siendo un dolor de cabeza para muchos. Y a pesar de que actualmente sigue sin comprenderse, no fue hasta que se empezó a ver el trabajo de Hubble que se pudo avanzar a grandes pasos. El hallazgo de Hubble fue fundamental para entender la expansión del universo y para desarrollar el modelo cosmológico del Big Bang. Por este motivo, el astrónomo se le recuerda hoy como el hombre que descubrió el cosmos. Este hombre tuvo un gran impacto en la historia de la astronomía y consideramos que merece el nombre del equipo, así como el telescopio más renombrado en la historia moderna. Muy bien, en esta sección veremos el tema de caída libre. Se le llama caída libre al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad. En la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia al aire. Sin embargo, debido a la incapacidad de elaborar el escenario en vacío, ignoraremos la resistencia al aire dentro de la situación para hacer los cálculos. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo cuyo valor depende del lugar en que se encuentren. En la Tierra, este valor es aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que los cuerpos dejados en caída libre aumentan su velocidad hacia abajo en 9.8 metros por segundo. Con respecto al estudio del movimiento de caída libre, el filósofo griego Aristóteles asumió que los objetos más pesados caían más rápidos que los más ligeros. Esta suposición se mantuvo durante casi 2000 años, hasta que, a finales del siglo XVI, el matemático italiano Galileo Galilei demostró que en realidad todos los objetos caen al mismo tiempo sin importar el peso de estos. Galileo estaba convencido de que, en un espacio completamente libre de aire, dos cuerpos en caída libre cubrían distancias iguales en tiempos iguales sin importar su peso. Esto contradecía radicalmente las nociones aristotélicas de la caída libre. Newton quiso comprobar la realidad de la explicación de Galileo y para esto construyó un tubo de vidrio. Extrajo el aire del tubo en el cual estaban una moneda y una pluma. Al darle la vuelta, vio con asombro cómo los dos caían al mismo tiempo, con lo que comprobó que el enunciado de Galileo era cierto, únicamente cuando los cuerpos caen al vacío. Así que muy bien, habiendo visto esto, veamos con nuestro planteamiento del problema y nuestro experimento. Y bien, vamos afuera para desarrollar el experimento. Estaremos viendo dos casos. Un balón de voleibol que cae desde la ventana del segundo piso de una casa y una prenda que cae de la misma manera. Es importante mencionar que la altura de la ventana fue medida dando como resultado 3.68 metros y que los objetos caen de la misma posición siempre. Perfecto, ahora nos pasaremos a la pizarra para desarrollar nuestras situaciones. Y bien, ya estamos aquí en la pizarra para poder desarrollar lo que vendría a ser el experimento. El planteamiento es el siguiente. En el primer caso, se deja caer una pelota de voleibol desde la ventana del segundo piso de una casa, con una altura de 3.68 metros. Esta cae libremente a partir del reposo como se muestra en el video. Y tenemos que calcular el tiempo en que tarda en caer al suelo y la velocidad con la que impacta.
Primeramente, estas son las fórmulas que tenemos para este tema. Son las fórmulas que desarrolló Newton en su momento. Y están muy sencillas, nada más tenemos que sustituir los valores que vamos a declarar a continuación. Ya sabemos que y es la posición, g es la gravedad, t es el tiempo y la v es la velocidad, dependiendo de dónde esté. Sabemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Utilizaremos ese dato, entonces lo anotamos aquí a la izquierda, junto con la posición inicial, que ya nos lo dice el planteamiento del problema, que son 3.68 metros. Sabemos que la velocidad inicial son 0 metros sobre segundos, porque el balón se deja caer desde el reposo, entonces en el reposo no tiene velocidad. Y que a partir de estos datos podemos desarrollar las fórmulas. Bien, vamos a desarrollar la primera fórmula, que vendría a ser la de posición. Tenemos que y es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Sustituimos nuestros valores, vendría quedando como menos un medio de 9.8, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado más 0, que vendría a ser nuestra velocidad inicial, por el tiempo más la posición inicial que declaramos arriba, que es 3.68 metros. Perfecto, entonces hacemos las operaciones necesarias y queda que y es igual a menos 4.9. Esto es el resultado de un medio por 9.8 aplicando el signo negativo, menos 4.9 por el tiempo al cuadrado, más 3.68, ya que 0 por tiempo es igual a 0 y eso lo omitimos. Muy bien, aquí nos queda nuestra primera ecuación. Ahora vamos a sustituir la segunda, que sería la siguiente. Velocidad en y es igual a menos gravedad por tiempo más velocidad inicial. Sustituimos los valores, esto queda como menos 9.8 por el tiempo más 0, porque ya vimos que la velocidad inicial es 0. Hacemos las operaciones y queda que velocidad en y es igual a menos 9.8 por el tiempo. Muy bien, esta es nuestra segunda ecuación y a partir de aquí ya podemos empezar a desarrollar lo que vendría a ser los resultados. Es muy sencillo también, por ejemplo, para calcular el tiempo en el que tarda el balón en caer al suelo, nada más tenemos que poner atención que lo que nos dice el problema. Dice que va a caer al suelo, entonces la posición a la que va a estar el balón, a la que queremos llegar, va a ser 0. Entonces, podemos sustituir este valor de 0 de la posición dentro de la primera ecuación que teníamos, que nos queda de esta manera. 0, que es el valor donde va a estar el balón, es igual a menos 4.9 por el tiempo de caída, que ojo que el tiempo acá lo podemos nombrar como tiempo de caída, menos 4.9 por el tiempo de caída al cuadrado, más 3.68. Acá podemos pasar el tiempo de caída del lado izquierdo de la igualdad para quitarle el signo negativo y además para despejarlo, vaya. Entonces nos queda que 4.9 por el tiempo de caída al cuadrado es igual a 3.68. Tenemos que quitar de ahí el cuadrado que está acompañando el tiempo de caída y el 4.9. Entonces esto pasa como, primero quitamos el 4.9 dividiendo, si está multiplicando pasa dividiendo el otro lado, sería 3.68 entre 4.9. Y para sacar el cuadrado nada más tenemos que aplicar la raíz cuadrada del otro lado de igualdad a toda la división. Entonces queda que el tiempo de caída es igual a la raíz cuadrada de 3.68 entre 4.9. Hacemos nuestros procedimientos, nuestros cálculos y esto da un resultado de 0.86 segundos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el tiempo de caída, es decir, el tiempo que va a tardar el balón en llegar al suelo, es 0.86 segundos, un poquito menos de un segundo. Y ojo que aquí ya tenemos el tiempo. Podemos poner el resultado ahí arriba y aquí ya tenemos el tiempo. Porque también nos pide la velocidad con la que impacta. Entonces, viendo nuestra segunda ecuación, vemos que la única variable que nos falta para saber la velocidad es el tiempo. Y el tiempo ya lo sacamos anteriormente. Entonces podemos sustituir los valores para dar el resultado de la segunda pregunta. Anotamos, velocidad en y es igual a menos 9.8 por el tiempo, que en este caso sería 8.86,
que es el tiempo que tarda en llegar al suelo, se multiplica y nos da como resultado que la velocidad es igual a menos 8.49492 metros sobre segundo. Esta es la velocidad con la que el balón llega al suelo, pero ojo que tenemos un signo negativo en el resultado. Hablando de física, estamos tratando el tema de vectores. Entonces, ese signo negativo nos indica que la velocidad va hacia abajo y tiene sentido porque el balón lo dejamos caer libremente hacia abajo, hacia el suelo. Entonces, ya resolvimos las dos problemáticas, que era el tiempo que tarda en caer al suelo. Entonces sabemos que el tiempo que tarda en caer al suelo es 0.86 segundos. Y también la velocidad con la que impacta, que vendría a ser menos 8.49 metros sobre segundos. Y ahora sí, vamos con el segundo problema. En el segundo caso, se deja caer una prenda desde la ventana del segundo piso de una casa con una altura de 3.68 metros. Es la misma situación. Esta cae libremente a partir del reposo como la anterior situación, como se muestra en el video. Y en este caso queremos calcular la velocidad y posición después de medio segundo de caída. Muy bien, hacemos lo mismo que en el problema anterior. Tenemos nuestras fórmulas del lado derecho, son las mismas, y nuestros datos del lado izquierdo, que como es prácticamente el mismo escenario, pues no cambia, ¿no? La gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, nos encontramos en la Tierra. La posición inicial 3.68 metros, velocidad inicial 0 metros sobre segundos, y a partir de acá podemos empezar a desarrollar nuestras fórmulas. Agarramos nuestra primera fórmula y sustituimos los valores. Tenemos que y es igual a menos 4.9 tiempo al cuadrado. ¿De dónde salió ese menos 4.9? Acuérdense que es menos un medio de la gravedad, entonces es menos 4.9 por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, que viene a ser 0 por el tiempo, más la posición inicial, que son 3.68 metros. Desarrollamos nuestra ecuación y nos queda que y es igual a menos 4.9 tiempo al cuadrado más 3.68. Es igual que la anterior. Es el mismo escenario, repito. Ahora desarrollamos nuestra segunda ecuación. Velocidad en y es igual a menos 9.8, que es la gravedad por el tiempo, más la velocidad inicial, que es 0. Desarrollamos y queda que la velocidad en y es igual a menos 9.8 por el tiempo. Bien, aquí estamos otra vez en el punto donde ya podemos empezar a desarrollar nuestros resultados. Así que vamos a empezar. En este problema tenemos que calcular la velocidad y posición después de medio segundo de caída. Recordemos que en el anterior ejercicio teníamos que Recordemos que en el anterior ejercicio nuestra incógnita era saber cuánto tiempo tardaba en llegar al suelo, pero aquí ya nos están dando un tiempo, medio segundo de caída. Eso nos simplifica mucho el proceso. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, a continuación, en donde nosotros teníamos que poner el tiempo, que es la variable que despejamos en el ejercicio anterior, ya no la tenemos que despejar simplemente porque ya nos están dando. Entonces nada más sería sustituir el tiempo que ya nos dan dentro de la fórmula que nos quedó para sacar lo que vendría a ser la posición en ese tiempo. Entonces desarrollamos y queda que y es igual a menos 4.9 por el tiempo, que el tiempo nos los están dando, es medio segundo de caída, 0.5 al cuadrado más 3.68. Esto lo desarrollamos y queda que y es igual a menos 1.225 más 3.68. Sumamos y esto nos da 2.45 metros. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué llegamos? Que la posición de la prenda a medio segundo de caída en estas condiciones es de 2.45 metros. Muy bien, ahora con el mismo tiempo que ya nos dan, podemos sacar la de la velocidad. Desarrollamos en la segunda ecuación que tenemos, que vendría a ser la velocidad es igual a menos 9.8 por el tiempo. Recordamos que el tiempo ya nos los dan arriba, 0.5. Desarrollamos. Velocidad es igual a menos 9.8 por 0.5. Esto da como resultado menos 4.9 metros sobre segundos. Entonces, lo vuelvo a mencionar,
el signo negativo indica el vector hacia donde va la velocidad, que en este caso es hacia abajo, hablando de una velocidad vertical. Entonces, esto quiere decir que la velocidad en la que va la prenda a medio segundo de caída es de menos 4.9 metros por segundo. Y con esto hemos resuelto los dos problemas, las dos situaciones que habíamos planteado para nuestro experimento. Y ya por último, a modo de conclusión, puedo decir que la caída libre, estos temas de Newton, Galileo, a través de la historia, han servido durante mucho tiempo en distintas situaciones, como lo puede ser en situaciones de la vida cotidiana. Un ejemplo simplemente con una pelota, con una prenda que pudimos saber su posición, su tiempo al caer, a como situaciones aplicadas, experimentadas en laboratorios y en distintos tipos de lugares. Y ojo, que a pesar de que en esta situación, en este experimento, lo hicimos con la resistencia al aire, es decir, no pudimos representar la situación de estar en el vacío, si comparamos los dos objetos que caen en la misma situación, obviamente uno va a caer primero que el otro por este factor, la resistencia al aire. Como lo mencionas al principio, para hacer nuestras operaciones no lo tomamos en cuenta, pero sí podemos hacer una comparación en esta última parte, como si de un lado la pelota estuviera bajo el efecto de la gravedad de la Tierra y del otro estuviera bajo el efecto de otro tipo de gravedad. Esto asumiendo o comparándolo como si estuviera en el vacío, en esta situación en el vacío. Bueno, esto fue todo por mi parte, muchas gracias y nos vemos en una próxima. En esta sección revisaremos el tema de movimiento circular uniforme, realizando un breve experimento y los cálculos posteriores. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? El movimiento circular uniforme, o MCU, es el movimiento que describe una partícula que da vueltas sobre un eje estando siempre a la misma distancia del mismo, desplazándose a una velocidad constante. Ejemplos de esto lo podemos ver en el movimiento de la Luna al girar alrededor de la Tierra, en las ruedas de un automóvil o una bicicleta, en las manecillas del reloj o en atracciones como las que son las ruedas de la fortuna, entre otros. Los materiales que se utilizarán para la realización de este experimento son una pelota de esponja, una manzana, un rollo de hilaza, una cinta métrica, una aguja y un tubo plástico de una pluma. Una vez reunidos todos nuestros materiales, podemos empezar a armar nuestro sistema de movimiento circular. Como primer paso, vamos a tomar nuestra manzana y el extremo del hilo de hilaza y lo vamos a amarrar al tallo de la manzana. Una vez teniendo la hilaza anudada al tallo de la manzana, podemos tomar el otro extremo, lo pasaremos por una aguja y la aguja la pasaremos por el tubo del lapicero. Como paso final, tomaremos la aguja y la introduciremos en la bola de esponja. Y tenemos listo nuestro sistema inicial. Previamente, antes de realizar el experimento, tomamos 3 medidas del extremo que está sujeto a la pelota a 14.5 centímetros, a 25 centímetros y a 34.5 centímetros. Para comenzar con nuestro experimento, tomaremos como base la medida de 14.5 centímetros de radio. Nuestra segunda medida serán 25 centímetros de radio. Nuestra última medida serán 34.5 centímetros de radio. Vamos a dar inicio con la parte de cálculos y análisis de resultados. Primero podemos observar en esta tabla
que previamente se notaron todos los resultados. Tenemos por un lado los radios que se tomaron en cuenta y tres cantidades de tiempo que fueron las veces que se tomó para reducir la incertidumbre del tiempo final que se va a utilizar para el resto de los cálculos. También tenemos la masa de la manzana y la masa de la pelota y el promedio final, que es el que utilizaremos para la resolución de los cálculos. A continuación tenemos una tabla donde están todos los valores listos. Tenemos la masa de la pelota, los radios que vamos a tomar en cuenta, los tiempos. Por la parte de arriba podemos ver las fórmulas que utilizamos en las clases para desarrollar este tema. Y a continuación pasaremos a las pestañas de Paint a resolverlos. Como primer punto a tomar en cuenta tenemos la frecuencia. La frecuencia se obtiene al dividir el número de vueltas sobre el tiempo que tardó. En este caso tenemos frecuencia 1, que nos dio 10 vueltas para los tres casos, sobre un tiempo de 2.56 segundos. Lo que nos da una frecuencia de 3.90. Una frecuencia 2 de 10 vueltas sobre 3.12 segundos, lo que nos da una frecuencia de 3.20. Y una tercera frecuencia de 10 vueltas sobre 3.51 segundos, lo que nos da una frecuencia de 2.84. Estas serían nuestras tres frecuencias y podemos verlas anotadas aquí. Como siguiente punto veremos la velocidad angular, que se obtiene al multiplicar 2 veces pi por la frecuencia. En este caso tenemos nuestra primera, que serían 2pi, que multiplica a 3.90, que es la frecuencia del primero, lo que nos da una velocidad angular de 24.50 radianes sobre segundo. Nuestra segunda velocidad angular sería representada por 2pi, que multiplica a 3.20, que es la frecuencia de nuestra segunda medida, lo que nos da una velocidad angular de 20.10 radianes sobre segundo. Como tercera velocidad angular podemos tomar 2pi, que multiplica a 2.84, que es nuestra segunda frecuencia, lo que nos va a dar un resultado de 17.84, que de igual forma podemos verlos representados aquí. Ahora, pasaremos a calcular la velocidad tangencial. La velocidad tangencial se obtiene al calcular 2pi por el radio por la frecuencia. En este caso tomaremos los valores. 2pi por la frecuencia es la velocidad angular, por lo que tomaremos 24.50, que fue la primera, multiplica el radio, que son 0.145, lo que nos da una velocidad tangencial primera de 3.55 metros sobre segundo. Nuestra velocidad tangencial 2 multiplicaría 20.10 por 0.250 metros, que es nuestra segunda medida, lo que nos arrojará un resultado de 5.02 metros sobre segundo. Y por último, nuestra velocidad 3 multiplicará 17.84 por 0.345 metros, lo que nos arroja un resultado de 6.15 metros sobre segundo.
y aquí podemos verlos representados. Nuestro siguiente punto será aceleración centrípeta, que se obtiene al dividir la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Ya tenemos nuestra primera, son 3.55 al cuadrado sobre 0.145. Nos da un resultado de 86.91 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestra segunda serían 5.02 al cuadrado sobre 0.250, lo que nos da un resultado de 100.80. La siguiente aceleración la obtendremos al realizar 6.15 al cuadrado sobre 0.345, lo que nos da un resultado de 109.63. Todo esto son metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí podemos verlo anotado. Por último, calcularemos la fuerza centrípeta, que se obtiene al multiplicar la masa por la aceleración. En este caso, tenemos la primera fuerza, sería igual a 86.91 por, en este caso es la masa de la pelota de esponja, ya que es la fuerza que se opone a la que ejerce la manzana. El peso de la pelota es 0.15 kilos, lo que nos arroja un resultado de 1.30 newtons. Nuestra segunda serían 100.80, que multiplica los mismos 0.015, lo que nos da un resultado de 1.51 newtons. Y por último, nuestra fuerza 3, que se obtiene multiplicando 109.63, que fue nuestra aceleración, por 0.015 nuevamente, lo que nos da un resultado de 1.64 newtons. Y nuevamente podemos verlo representado en la tabla. Esta fuerza lo que nos quiere decir a manera de conclusión, es que se podría decir que el movimiento circular uniforme ha sido de gran importancia para el análisis de diversos fenómenos y situaciones. En contra Su aplicación de la fuerza que ejerce es de la utilidad manzana para la humanidad al utilizar hacia este abajo. fundamento La fuerza que para ejerce la desarrollar manzana diferentes se obtiene sistemas aprovechando las fuerzas que intervienen en este movimiento. El conocimiento del movimiento circular uniforme nos permite identificar lo que nos da un valor su uso en las diferentes 60 actividades newtons, cotidianas de la vida diaria. que no Por es muy nuestra distante parte a los es todo. valores que nos dio Gracias la por su fuerza atención y ver el video hasta el final. Nos vemos en una próxima entrega. A manera de conclusión, se podría decir que el movimiento circular uniforme ha sido de gran importancia para el análisis de diversos fenómenos y situaciones. Su aplicación es de utilidad para la humanidad al utilizar este fundamento para desarrollar diferentes sistemas aprovechando las fuerzas que intervienen en este movimiento. El conocimiento del movimiento circular uniforme nos permite identificar su uso en las diferentes actividades cotidianas de la vida diaria. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención y ver el video hasta el final. Nos vemos en una próxima entrega.